Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. En esta ocasión voy a compartir con ustedes una palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13. Voy a hablar de la parábola del mayordomo astuto. La definición de mayordomo es la siguiente: sirviente principal de una casa o una hacienda, encargado de la organización del servicio y la administración de las finanzas. Y tiene que ver esta parábola con la administración de los bienes materiales y del dinero. Nosotros, como cristianos, tenemos que tener bien en claro que el dinero en sí mismo no es malo. Abraham, Jacob, Isaac, el rey David, Salomón, fueron todas personas muy acaudaladas. Dios los prosperó. No es mala la prosperidad si viene de Dios. El tema es cómo nosotros nos relacionamos con este dinero, cómo administramos el dinero. De eso trata esta parábola. Y del efecto, también habla del efecto que tendrá una buena administración en el futuro, cuando estemos en la presencia del Señor. Dice el versículo 1: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Este era un hombre rico, un hombre que tenía una hacienda, un espacio de campo bastante amplio que ocupaba para alquilarlo por sectores, para que algunos productores pudieran explotar la tierra, y a cambio de eso les cobraba una renta, un alquiler. Dice que había un hombre rico y tenía un mayordomo que se encargaba de administrar. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, como alguien que estaba desperdiciando los bienes de su patrón. Cuando este hombre rico se enteró, lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. El dueño estaba a punto de dejar sin trabajo al personaje de este relato. Se quedaba sin trabajo y le dijo que tenía que rendir cuentas de cómo estaban las finanzas con su campo. Y meditando en esto es que nosotros reflexionamos acerca del hecho de que un día vamos a tener que dar cuentas delante del Señor de cómo nosotros administramos los bienes que el Señor nos confió, los bienes materiales, el dinero que Dios nos provee, cómo lo administramos. Dios espera de nosotros una buena administración. Y un día, cuando partamos de este mundo, vamos a tener que dar cuentas delante del Señor de cómo lo hicimos. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. ¿Qué voy a hacer?, dijo este mayordomo. Me quedo desocupado ahora, quedo sin trabajo. ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué va a hacer de mí en el futuro?, pensaba este mayordomo. Y bien, él podría en este punto haber tenido una reacción, haberse arrepentido, por ejemplo, de haber hecho mal su trabajo. Podría haber
hablado con su patrón y haberle dicho, bueno, me equivoqué, hice mal las cosas, administré mal, eh, te pido una nueva oportunidad, e intentar hacer bien las cosas, administrar bien. Pero no tuvo esa actitud. Él tomó la decisión de idear un plan para beneficiarse en el futuro cuando él estuviera en la situación en la cual ya no tuviera su trabajo. Por eso el versículo 4 dice, eh, ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Ideó un plan, pero fue un plan deshonesto. Fue un fraude lo que él ideó. Se aseguró el bienestar del futuro, pero en base a un fraude, a un engaño. Dice que él llamó a los deudores de su amo, y en el versículo 5, y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Era más o menos la producción de 450 olivos, así que imagínense que era una cantidad importante. Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Le hizo una rebaja de la mitad. Le rebajó la mitad del alquiler, digamos así, ¿no? Imagínense la alegría que tuvo este arrendatario. Pero este mayordomo estaba beneficiando a este hombre con la intención de que en el futuro, cuando no fuera más mayordomo, este hombre se sintiera en el compromiso de recibir a este mayordomo. Pero todo esto lo estaba haciendo engañando a su amo, a espaldas de su amo. Estaba cometiendo un fraude. Le dijo a otro en el versículo 7, ¿y tú cuánto debes? Y dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Le hizo una rebaja también importante, no tanto como al otro, pero también le hizo una rebaja y de esta manera se ganó la simpatía de este deudor. Bien, en todo esto el mayordomo fue deshonesto, pero lo hizo pensando en el futuro, en cuanto él se quedara sin trabajo, iba a acudir a estas personas que se iban a sentir en deuda con él. Entonces, el amo se dio cuenta de este engaño. Él se dio cuenta porque, y dice el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, dice la primera parte. No lo alabó por ser deshonesto, sino por ser astuto. Al enterarse el amo de que había sido engañado y ver cómo este mayordomo se había garantizado el porvenir, un porvenir de ser recibido en casa de estas personas, él se asombró de la astucia que tuvo este mayordomo. Quede bien en claro que no lo alabó por ser deshonesto, sino que lo alabó por ser astuto. De ninguna manera Dios espera de nosotros que seamos deshonestos, sino más bien que seamos astutos. Por eso pone la comparación más adelante, en este mismo versículo dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquellos que no tienen a Dios son más inteligentes que
que los que sí tienen a Dios, que los cristianos, que nosotros. Fíjense que en el mundo la inteligencia que hay a veces en los negocios, eh, los engaños que hay, las estafas que hay, a veces, a veces quizás no sean tan engañosos los tratos, pero seguramente que la inteligencia para los negocios no falta a la gente que está sin Cristo. Hay astucia en el trato con sus semejantes, pero dice que nosotros no somos tan astutos. Lo dice claramente este versículo, porque los hijos de este siglo son más sagaces, son más astutos en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ojalá nosotros, los creyentes, fuéramos tan inteligentes en los asuntos espirituales como los estafadores son inteligentes al desarrollar sus negocios. Porque la administración de los bienes materiales para el cristiano tiene a su vez un efecto espiritual. Y ya vamos a ver por qué. Dice, y yo os digo, acá Jesucristo deja de relatar la parábola y les habla directamente a sus discípulos. En este caso nos habla directamente a nosotros. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Y qué quiere decir esto con ganar amigos por medio de riquezas injustas? No nos está diciendo que debemos ser injustos ni que debemos ser deshonestos. Este versículo es un versículo de difícil interpretación, pero basta para interpretarlo con leer otras versiones bíblicas, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, para entender a ver a qué se refiere cuando dice riquezas injustas. Y dice, la Nueva Versión Internacional dice, les digo, usen las riquezas mundanas para ganar amigos para ustedes, de modo que cuando se acaben, sean bienvenidos en moradas eternas. Dios habla hoy, por ejemplo, dice, les aconsejo que usen las falsas riquezas, ya hace mención a las riquezas de este mundo como riquezas falsas en comparación con las riquezas espirituales. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Muchos teólogos, comentaristas han interpretado esta escritura, algunos les llaman riquezas injustas, otros incluso hasta mencionan a Mamón, lo cual no es raro porque Mamón, el dios del dinero, es quien gobierna prácticamente la economía en este mundo. Por eso hay guerras, por eso hay pobreza y por eso hay tantas cosas. Entonces, esta palabra se refiere a las riquezas terrenales, a las riquezas mundanas. Por último, todos coinciden en esto. Leyendo estas versiones que simplifican la interpretación de la Escritura, entendemos que las riquezas injustas hacen referencia a las riquezas terrenales. Y el Señor nos dice, ganad amigos por medio de estas riquezas terrenales, mundanas, por medio del dinero que manejamos. Ganad amigos, para que cuando éstas os falten, para cuando ya no tengamos más estas riquezas, que va a ser el día en
en que nosotros nos vayamos de este mundo, nos reciban en las moradas eternas. Así como el mayordomo se hizo de amigos para garantizar su futuro, está bien que él lo hizo de una manera fraudulenta, el Señor nos aconseja a nosotros que ganemos amigos también a través de las riquezas. No nos aconseja de ninguna manera el ser deshonestos, pero sí utilizar las riquezas para ganar amigos, para que ellos nos reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros beneficiamos a los demás con nuestros recursos, con nuestros bienes, con nuestro dinero, nos estamos haciendo de amigos que cuando vayamos al cielo nos van a dar la bienvenida. No solamente estará el Señor para darnos la bienvenida, los ángeles, sino que también van a estar aquellas personas que nosotros hemos ayudado, dándonos la bienvenida, porque en esta tierra hemos hecho algo a favor de ellos. Alguien dijo que las buenas obras en beneficio de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de todos los necesitados, hacer buenas obras en beneficio de ellos es como amontonar riquezas en los graneros del cielo. Ganad amigos, ganemos amigos a través de ayudarlos por medio de la economía. Utilicemos las bendiciones que el Señor nos da para bendecir a otros. Eso es lo que nos enseña esta parábola. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Acá compara este versículo, compara las riquezas terrenales con las riquezas espirituales y hace mención de las riquezas terrenales como lo poco. El que es fiel en lo poco, el que es fiel en la administración de los bienes y del dinero en la tierra, también lo va a ser fiel en la administración de las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros, que son las espirituales. Y dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. El que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Debemos ser buenos administradores para poder estar calificados para administrar aquellas cosas que realmente sí tienen valor para nuestras vidas. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si Dios no puede confiar en nosotros una buena administración de lo material, ¿cómo puede confiar en nosotros la administración de las bendiciones eternas? Para pensarlo, ¿no? Y dice, y si en lo ajeno fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Acá da un giro un poco la parábola y hace mención a lo terrenal como lo ajeno. Claro, es un hecho de que todo lo que tenemos en esta tierra, todos los bienes materiales y el dinero, es algo que no nos pertenece, es algo que Dios nos da para que lo administremos. Él es nuestro amo, nosotros los mayordomos, y nos confía
bienes terrenales y nos confía el dinero para que lo administremos, en beneficio de otros. Y de esta manera también servimos al Señor. Y si en lo que no nos pertenece, en lo que cuando nos vayamos va a quedar acá en la tierra, porque no es nuestro, nadie se lleva nada de este mundo. Si no somos fieles en esto, ¿cómo nos va a confiar aquellas cosas que nos van a pertenecer por toda la eternidad? Aquellas bendiciones, el gozo, la paz, todo lo que Dios tiene para, las recompensas que Dios tiene para nosotros. Si no nos puede confiar el manejo de estas cosas terrenales, ¿cómo nos va a dar aquellas cosas que nos van a pertenecer para siempre? Termina diciendo esta parábola: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos tener un corazón dividido. ¿Cómo nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana y al mismo tiempo ser egoístas con aquellas cosas que Dios nos presta? Esa es la pregunta que nos hacemos, o que yo me hago ahora en este momento. Y la palabra es clara cuando dice que no se puede quedar bien con Dios y al mismo tiempo utilizar los bienes para nuestro beneficio exclusivamente, sin ayudar a nadie, sin servir de alguna manera a Dios y al prójimo. Entonces, Él nos llama a través de esta palabra a tener la perspectiva correcta hacia el dinero. Considerarlo un medio para servir al Señor. Lo que Dios nos da es algo que no es permanente, es algo que no nos pertenece, es algo que se utiliza en el mundo, es algo terrenal. Los bienes terrenales, el dinero, son cosas que van a quedar acá, ¿no? Bien, tenemos que usarlas para provecho de los demás, para que cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, tengamos nuestra recompensa por haber sido buenos administradores. Debemos ser astutos, como en la buena administración. Astutos como este mayordomo, no deshonestos, pero sí astutos. ¿En qué consiste la astucia? En que si administramos bien, vamos a ser recompensados. Bueno, hermanos, espero que haya sido claro. Es una parábola un poco difícil de explicar. Si ha quedado acaso alguna duda, pueden comunicarse y trataremos de resolverlo. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima oportunidad.